iglesia esa que estaba en Roma, ¿no? No, porque los obispados de Alejandría y Jerusalén eran tanto más importantes que Roma. Lo que pasa es que Roma ya era importante antes del cristianismo, por todo lo que significaba Roma para el mundo, a nivel comercial, cultural y demás, pero en realidad, a ver, si somos justos, quien debería gobernar la iglesia después de la muerte de Cristo es la familia de Cristo, Santiago, ¿sí? Y de hecho pasó así, porque después que murió Santiago, se nombró el sucesor de Santiago y fue uno de los que le sucedió fue Cleofás, que era justamente primo hermano de Jesús, porque era hijo del tío de José, el padrastro de la villa, ¿no? José no fue el padre en ese sentido, ¿sí? O sea que se mantuvo la concepción patrilineal en Jerusalén. Y es más, Eusebio dice que convocados los apóstoles, todos asintieron a que sea justamente Santiago justo el que deba gobernar la iglesia. Lo dicen los testimonios. O sea, una cosa es lo que nosotros creemos, otra cosa es lo que dicen los testimonios. Los testimonios dicen esto, ahora uno puede seguir creyendo otra cosa. En la Biblia se nota la preeminencia de Jerusalén, ¿no? No, y aparte cuando después desacredita la epístola de Santiago, es absurdo, porque justamente la epístola de Santiago es una epístola que tiene todo lo que es el conocimiento del judaísmo, y además es una epístola bien práctica, de la manera judía, ¿no? Muestra que tu fe son tus obras, yo te mostraré mi fe con mis obras. O sea, la lógica de las epístolas de Pablo son las lógicas que son más helenizantes. Pablo escribe de otra manera, Santiago es mucho más pragmático, ¿no? Pero bueno, esto es las tradiciones se van construyendo, ¿sí? No digo que el cristianismo se construye, digo que las tradiciones se van construyendo. Ireneo, para mostrar que Pedro es el primer papa, no apeló a documentos históricos, apeló a interpretaciones de algunos pasajes del Evangelio. Sí, Robert. No, yo decía que Jesús se basó mucho en Pedro para la fundación de la iglesia. Y tanto es así que le dice: lo que tú atares en la tierra desatado, pero lo que tú desatares será desatado. Eso no se lo dijo a Santiago, no se lo dijo a nadie. Es que ese es el Al único que le dijo semejante cosa grosa, fuerte. Sí, sí. De hecho, el pasaje Pedro me ama y apacienta mis ovejas, se lo repite 3 veces. Sí, bueno, ese pasaje de tú eres Petro, sobre esta Petra, y prepararé mi iglesia, ese pasaje más el de Pedro me amas son pasajes que utiliza la Iglesia Católica para fundamentar el obispado universal de la persona de Pedro. Pero yo estaba diciendo que es una tradición que construye el catolicismo a partir del siglo IV, pero que en realidad en Jerusalén los que mandaban en la familia de Cristo. ¿Sí? El obispado romano, lo que sabemos que fue Pablo funda la iglesia en Roma. Y después la tradición dice que Pedro murió en Roma. Eso sí, el testimonio que tenemos de lo de Pedro es que murió en Roma, eso sí es cierto. Ahora, que haya estado un cuarto de siglo en Roma, como dicen los católicos, no tiene ningún documento histórico. No hay documento histórico. Que haya estado 25 años con Pablo en Roma es imposible. No da la fecha esta parte. Y además, por el libro de los Hechos, vemos que Pablo recibió el ministerio de los gentiles y Pedro el ministerio de los judíos, con lo cual no tenía sentido que Pedro esté en Roma. ¿Se entiende lo que digo? Que iba a estar en Roma si en realidad él tenía que estar con los judíos igual. De todos modos, insisto, las tradiciones se van construyendo. Y se van construyendo en oposición a. ¿Sí? El gobierno de la iglesia que lo tiene que tener, y ahí empiezan a surgir las disidencias. De hecho, el Concilio de Jerusalén que se convoca, vieron en el 50 que se ha hecho, fue para resolver temas de dominio de la iglesia también, solamente por otro tipo de cosas. El que preside que es Santiago, vieron en el libro de los Hechos que Santiago preside el Concilio de Jerusalén. Bueno, no importa, yo lo que me quería decir es que me acordaba de lo que decía la chica que vino otra vez, para afirmar justamente que la tradición que construye Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica es una tradición que le da primacía a Santiago y no a Pedro. ¿Sí? Por eso digo, y es raro, porque la historia eclesiástica es el primer libro que hace una especie de recopilación de todo lo que
pasó en la iglesia hasta ese siglo, y en ningún momento, encima Eusebio habla de que la iglesia de Roma es la iglesia más importante. En ningún momento habla del obispado romano como otro de los obispados. La única diferencia es que el obispado romano era el único que estaba en Occidente, los demás eran todos obispados orientales. Así que bueno, eso está para... Bueno, esto no es una doctrina secreta, dice eso, ¿no? Esto es raro porque dice Orígenes, no es eso, porque vimos con Clemente, cuando Clemente en las Estrómatas decía no todo para todos, ¿se acuerdan? Que de alguna forma avalaba cierto secretismo y hablaba de cierta jerarquía entre los cristianos que están en un primer nivel, un segundo y un tercer nivel, ¿no? Bueno, contra el monoteísmo judío-cristiano. Acá Celso se mete contra la concepción monoteísta, ¿no? Seguidamente dice Celso, un atajo de cabreros y pastores que siguieron a Moisés como a su caudillo, engañados por rústicos embustes, se imaginaron que Dios es uno. Qué duro que cuando escribe. Y así toda la obra, ¿eh? Es bien sarcástico Celso. Pues si unos cabreros y pastores se apartaron sin razón, como él piensa, del culto de muchos dioses, háganos ver Celso cómo es capaz de demostrar que lo son la muchedumbre de los que griegos y bárbaros tienen mortales. Háganos ver la existencia en realidad de Mnemósine. Mnemósine era la diosa de la memoria, digamos, ¿no? Estaba Zeus y Mnemósine, ¿no? Zeus era justamente el dios más importante que tenían los griegos. Esta Mnemósine engendró a las musas. Las musas eran 9, ¿sí? Y eran una de las que habían sido engendradas por Zeus para la alabanza de su propia gloria, ¿no? Las musas. O de Temis, de la que nacieron las horas, o demuéstranos que las cálices o las gracias, siempre desnudas, pudieran tener alguna realidad. Mas, fundándose en la realidad, no será capaz de demostrar que son dioses las fantasías de los griegos, que parecen encarnar abstracciones, porque ¿qué razón hay en el mundo para que los mitos de los griegos sean más verdaderos que, por ejemplo, los de los egipcios, que no conocen su lengua a Mnemósine, madre de las 9 musas, ni a Temis, héroe de las horas, ni de Eurynome, una de las gracias, ni los otros nombres de estas? Cuánto más luminoso, cuánto mejor también que todas esas fantasías es convencerse, por el espectáculo de las cosas visibles, del orden del mundo y dar culto al artífice de él, que es uno, como su obra es una. ¿En qué consiste este argumento? ¿Cuál es la acusación de Celso acá? ¿Cuál es la acusación de Celso? La primera que vimos, ¿cuál es? En contra del monoteísmo. ¿Cuál es la acusación? ¿No hay pruebas de que haya sido Dios? Podría ser, pero fíjense en lo que dice. Un atajo de cabreros y pastores que siguieron a Moisés como a su caudillo, engañados por rústicos embustes, se imaginaron que Dios es uno. Acá lo que está atacando Celso es la doctrina de monoteísmo, ¿no? La creencia de que existe solamente un Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el contraataque de Orígenes acá? ¿Entendieron el argumento? Que tampoco se puede demostrar la existencia de muchos dioses. Tampoco se puede demostrar la existencia de todos los dioses que los griegos afirman tener, e incluso esos propios dioses, para otras concepciones filoreligiosas, ni siquiera existen sus nombres, como por ejemplo para los egipcios. Claro. ¿Sí? En realidad, lo que está mostrando es que existe solamente un Dios, pero ¿por qué? Por el espectáculo de las cosas visibles. Acá argumenta lo que argumenta el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que dice? Porque lo que conocemos de Dios se conoce a través por las cosas hechas, ¿sí? Cuando habla en contra de los homosexuales, ¿no? Que dice, porque conociendo las cosas de Dios no las honraron, sino que, bueno, habla de lo que se llama la revelación general, ¿sí? Es decir, por medio de las cosas hechas, del orden del mundo, yo puedo conocer que existe un solo Dios. Claro. Evidentemente, Él en el orden del mundo ve una unidad.
Exactamente. Y el creador de esa unidad también tiene que ser uno. Y sí. Por el problema que tiene creer en más de un Dios también, ¿no? Claro. Pues supongamos que hubiesen varios de esos. Por ejemplo, un Dios para México, otro para Europa, otro para Asia. Debería ser muy distinto a lo que No, porque el politeísmo se destruye solo, porque si existieran varios dioses, necesariamente uno de ellos tiene que ser el mayor de todos. ¿Por qué? Porque si todos tendrían la misma capacidad ontológica, ¿qué pasaría? Uno sería subsumido en el resto. Todos los demás podrían ser subsumidos en un solo Dios. Con lo cual necesariamente tenés que aceptar una concepción enoteísta, es decir, hay un Dios principal y después dioses inferiores, en orden jerárquico, como querían los griegos, Zeus es el Dios principal, pero no puedes aceptar que existan todos, que existan muchos dioses que abarquen la plenitud de todas las perfecciones. Porque uno quedaría subsumido en el otro, con lo cual no tendría mucho, tendrías uno. O sea que el politeísmo se autodestruye en realidad. Y las cosas serían muy distintas de un Dios al otro. No, porque aún aceptando que fueran dioses que abarquen la plenitud de todas las perfecciones, entre un Dios y el otro tendría que haber una distancia infinita. ¿Se entiende lo que digo? Sí, si no serían los dioses de la misma cosa. Exactamente, y tendrían que tener reinos infinitos y distintos. Claro. Es poco creíble por eso. Pero de todos modos, eso lo demuestra muy bien Atenágoras cuando escribe a favor del monoteísmo, que él tiene argumentos mejores que lo que yo le estoy dando ahora, pero no se acuerda. Y si hay dos dioses iguales, uno se ocupa de la mitad del mundo, el otro de la otra mitad, pero piensan exactamente igual, son los mismos, como si fuera un Dios, pero son los mismos. No, porque no tiene sentido eso. Estaríamos hablando de un solo Dios. Porque pensar, si existieran dos, primero si existieran dos dioses iguales, no, primero no podrían existir dos dioses iguales. Ontológicamente iguales. Sí, tengan el mismo grado de son porque serían un solo Dios. ¿Entiendes lo que digo? Ya digo uno, dos. La diferencia entre los dioses sería si uno Dios es superior al otro. O un Dios es superior al otro. Dios es que Dios delegue. Sí, Dios delegó, según algunos, la parte de la creación de su cosa a través de los ángeles. Dios delega el ministerio de la reconciliación a nosotros, los cristianos. Dios delega el ministerio angelical en servir a los cristianos, como hicieron los ángeles, abrir las puertas de las cárceles, cuando Pablo estaba encarcelado y demás. O sea, Dios delega parte de su obra redentora en sus agentes. Nosotros somos parte, somos agentes que participamos de la obra redentora de Dios. A nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación, dice Pablo. ¿Sí? Eso no quiere decir que tengamos parte en cuanto parte creadora. Somos administradores y contribuimos al reino, pero no creamos, no somos creadores de Dios. Porque si Dios trae otro Dios, igual seguiría siendo inferior a otro Dios. Claro, exacto. Salvo que hayan nacido exactamente en el mismo lugar todo Dios. Bueno, ahí no vamos a la herejía maniquea, ahí no vamos al maniqueísmo. Hay dos principios, el principio de la luz, el principio de las tinieblas, que son coeternos y que existen en modo separado al principio, luego se mezclan y por último se separan, que termina demostrándose la inconvertibilidad del principio de la luz en el principio de las tinieblas y viceversa. Es decir, ni el mal puede destruir el bien ni el bien puede destruir el mal. Son dos principios. El mal ya está dando también movimiento. No, está tratando como no, en la concepción maniquea no. En la concepción maniquea no. Lo que dice Ariel, de tener dos dioses, Sí. piensen igual, que tengan una misma línea, una misma. ¿Se puede relacionar con la Trinidad? No, porque es un solo Dios. Por eso es un solo Dios, pero por lo que dice Ariel, podría ser un solo Dios también. Dividido en tres, o en dos. Pero es un solo Dios, es la misma sustancia. Sí, por eso, pero él te decía tener dos dioses que tengan el mismo pensamiento, el mismo origen, digamos. No, yo decía que Pero entonces sería un Dios, es otra hipóstasis más de Dios. Claro. Si son dos. No, pues sería una réplica de sí mismo. Porque Claro. el Espíritu Santo y Cristo son hipóstasis distintas, pero forman parte de la misma usía. Es homousía, de hecho. Esa fue la herejía que trató de refutar. Esa fue la enseñanza que trató de refutar la herejía monofisista, de que Cristo tenía solamente una naturaleza, y aquellos que decían, las dos herejías, uno que decían que solamente tenía naturaleza humana y otro que decían que solamente tenía naturaleza divina. No era ni verdad del hombre, no era. ¿Se entiende? Lo que estamos diciendo es que el
lema de los judíos, Israel, Yahvé tu Dios, uno es, los cristianos lo siguen aceptando. Nada más que ese uno se da a conocer en forma tripersonal. No son tres personas, son tres formas de darse a conocer. No son tampoco modalidades, porque justamente una de las herejías que se refutó fue el modalismo. Tampoco son adopciones, no es que uno adopta, no, son seres sustanciales, ¿sí?, que cumplen una función dentro del propósito eterno de Dios. Pero ahí nos vamos ya a un tema que tiene que ver con cómo se construye la doctrina de la Trinidad para refutar justamente todas las herejías. ¿Sí? Ya habíamos visto que no hay ninguna construcción dogmática que no se haya dado para refutar algún problema con alguno de los herejes de la época. Toda afirmación dogmática, toda regla verantitis, toda regla de la verdad se ha construido para refutar a los herejes. O sea que si no hubiese herejes, no habría doctrina. ¿No habría qué? Doctrina. No. Los musulmanes, por ejemplo, creen en el mismo Dios que nosotros. En la duda. No, llaman a Alá, también tienen esa característica. Pero entonces, ¿por qué decís que vos no se salvan los musulmanes? ¿Alguno? Que ningún musulmán se salva de que vos se va a salvar. Yo dije. Sí, Sí. Desde mi informe, sí, obvio, porque para salvarse uno tiene que aceptar a Cristo y los musulmanes hacen de Cristo un profeta inferior incluso que Mahoma. Inferior que Mahoma. Si los musulmanes dicen que Mohamed es la última revelación de Dios, ¿cómo se van a salvar si mi Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo? Si no diría la Biblia Mohamed. O sea, desde mi óptica cristiana no se salvan los musulmanes. Desde la óptica de los musulmanes nos salvamos nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Ellos dicen que somos herejes. Y sí, obvio. Sí. Y los judíos actuales también dicen que somos herejes cristianos. Nosotros. Y que el más grande de todos los herejes fue el apóstol Pablo. Que siendo judío y fariseo, fue el que más promulgó el evangelio. Sonamos en una relación musulmana. No tiene razón. Con los musulmanes se cumple lo que Pablo dice en Filipenses 1:21. Si algún yo o un ángel del cielo se anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Y después del siglo VII, un ángel del cielo se anunció a Mohamed un evangelio distinto. O sea que con los musulmanes se cumple lo que dice Pablo en Filipenses 1:21. No solo con los musulmanes, con los mormones también. Porque también Adán el recibe las piedras de un ángel. Los ángeles que no son de Dios, son de otra naturaleza, lo que se le revelan a estas religiones, también. Esto quiere decir, los demonios trabajan para engrandecer el reino de Dios, contribuyen a destruir el reino de Dios y favorecer el reino de Satanás. Así como los ángeles son colaboradores nuestros, los demonios son colaboradores de Satanás. Y por eso, pero ¿se acuerdan de la idea interesante que decía Agustino? Respecto al origen de las religiones. ¿Él qué decía? Como Satanás era muy inteligente, que decía, conocía las profecías. Y como sabía que iba a venir alguien en nombre de Dios, ¿qué hizo? Empezó a inventar y a crear religiones falsas. O sea, este es un argumento de Ireneo, ¿no? Porque, ¿para qué? Para confundir, Satanás, la virtud de Satanás es confundir, tergiversar, mutilar lo que dice Dios, y de esa manera cuando vino Cristo verdaderamente, generar tal caos y confusión que uno no sepa cuál es la verdadera fe, cuál es la verdadera doctrina. Ese es el argumento de Ireneo, de Agustino, que no es descabellado ese argumento. ¿Sí? ¿Por qué Satanás sigue haciendo lo mismo después que se anuncia el Evangelio? ¿Qué es lo primero que hace Satanás? Tergiversar todo lo que fue dicho por los apóstoles. De ahí que surgieron 80 sectas distintas hasta el siglo IV. ¿Por qué Satanás quiere revolver siempre y mezclar todo? Lo mismo hizo en el huerto. En el huerto también falsificó la palabra de Dios. Porque Dios no le había dicho que no pueda comer de ningún árbol, sino solamente de un árbol. ¿Y qué le dice Satanás a Dios? Porque Dios ha dicho de ningún árbol podés comer. ¿Sí? Y cuando lo tienta a Cristo en el desierto, también mutila la palabra de Dios. ¿Vieron cuando lo tienta? Y utiliza la palabra de Dios y la utiliza mal también. Bueno, yo creo que Pablo sabía muy bien que la lucha es contra carne y sangre, que
Satanás trabaja porque justamente lo que él vino a hacer, dice Cristo, a robar, matar y destruir, y esa es la función que tiene Satanás. Así que bueno, yo creo eso. Perdón, fue una pregunta, algo que no me queda claro. Sí. Al principio la primera pregunta que te hizo Ariel es si Sí. vos crees que el Dios de los musulmanes es el mismo que el nuestro. Y vos dijiste que sí. No, yo creo que ellos son monoteístas igual que nosotros, creen en un solo Dios. Después lo que ellos le Vos hacen. dijiste sí, pero tiene otro nombre, se llama Alá. Claro, se llama la. Si es el mismo Dios, ¿no te parece medio? Ellos le llaman a la. Ellos le llaman Alá, Sí. pero es el mismo. No es el que se da a conocer a los judíos, no. Es el mismo en cuanto que son monoteístas, eso es eso. Pero Pero Allah, la relación que ellos tienen No, con ese alguien te Dios. preguntó con respecto al nuestro Dios, me parece, no sé si. No. A ver, hay un solo Dios. Porque si Si a los musulmanes le llamen Alá, el otro le llame el nombre que quieran. En realidad el problema no es si existe uno o más dioses. Existe No, pero el problema es la relación que tiene un pueblo con ese Dios. No, pero si existe un mismo Dios, que es el mismo que tenemos nosotros, me parece que tener esa, digamos, postura tan cerrada de decir, esta persona no puede acceder al reino de Dios, digamos, pondría a Dios dividiendo distintas religiones al mismo Dios y con una característica que me parece muy de Dios, digamos, de permitir la confusión del hombre. Yo soy Dios, soy el mismo, pero voy por esta rama y confundo a esta gente, Pero Dios no lo claro, permite. no, él confundo a esta gente y los mando al infierno. Si yo digo que el Dios de los musulmanes es mi mismo Dios, No, pero no es el mismo Dios. A ver, por ahí me expliqué mal. No es el mismo Dios. A ver, Dios hay uno solo. Vamos a partir del ABC del Evangelio. Hay un solo Dios. Ahora, los musulmanes, ¿sí?, que aceptan que existe un solo Dios, lo aceptan atravesado por la enseñanza de Mohammed. Y la enseñanza de Mohammed en el Corán no tiene nada que ver con la enseñanza que nosotros tenemos en la Biblia. Nuestra enseñanza se apoya en las doctrinas y en el judaísmo, sobre todo en la revelación que hace Dios por medio de Moisés. Oye, Yahvé, Israel, Yahvé tu Dios, uno es, famoso Shema, ¿sí? Y los musulmanes se basan en la enseñanza que Mohammed recibió de un ángel diciéndole que Cristo es inferior a Dios y que Mohammed es la última revelación de Dios. Yo lo que estoy diciendo, Dios es el mismo. Ahora, las interpretaciones que hacen, ya sean musulmanes o cualquier otra religión o secta, de ese Dios o de lo que ellos llaman divino, hace que pierda credibilidad lo que ellos piensan. Dios ama a todos, pero solamente va a aceptar al musulmán, y de hecho muchos musulmanes que han entregado su vida a Cristo, aún en los países donde están siendo perseguidos, ¿sí? O sea, obviamente que Dios es uno, ¿sí? Yo no estoy diciendo que Alá es lo mismo que Dios en cuanto a, de hecho son nombres distintos. Eso igual lo decimos de una vista cristiana, ¿no? Yo estoy pensando, Sí, yo soy cristiano. por eso, yo estoy pensando desde el punto de vista del musulmán, que nació en su lugar, que tiene su cultura y tiene su creencia fiel y sincera. Me cuesta creer que Dios castigue eso. bueno, Pero eso a no mí me solo lo cuesta pensás creer. vos. no, también, pero John McDowell decía en su libro famoso Creencia que existe un delito. El No puede ser sincero y estar aparte que sinceramente una cuestión- equivocado. O sea, una cuestión que no sea de- sincero no te habilita a que no te la verdad. No, aparte quizás fue una cuestión de desconocimiento. Pero ellos, Porque- ellos creen que se salvan de esa manera y no salen de esa doctrina. Ellos creen que es así, es imposible cambiarles el pensamiento. ¿Cómo hacen? Pero, a ver, primero que el islamismo es posterior no solo al judaísmo, sino al Pero cristianismo. por ejemplo, eso vive de padres ahí, después es difícil. No, pero por eso yo decía que que hizo la verdad y. está bien, sí, eso sí. Yo lo que decía es si el argumento de Justino tenía validez cuando Justino dice que Satanás, como conocía todas las profecías, sabía que iba a venir Dios, que Cristo en la forma de hombre para poder de alguna forma reconciliar al hombre consigo mismo y demás. Entonces de esa manera fue generando falsas religiones, ¿sí? A tal punto de que cuando verdaderamente venga el Cristo, muchos que sigan creyendo en sus religiones y rechacen a Cristo. Entonces tenemos que Esto no es un argumento, no digo que ni que esté bien ni que esté mal, es un argumento para explicar lo que vos estás preguntando también. ¿Por qué existen las religiones previas al judaísmo? No existe ninguna.
Y como el cristianismo existe su raíz en la relación de los profetas. Para ellos el judaísmo existen formas de acceder a Dios que no son las que conocemos tradicionalmente. Pero históricamente la religión es entre el río Tigris y Éufrates surge la religión judía y hasta los historiadores dicen que la religión más. Pero en América había gente en esa época. Y viviendo, y tenían un Dios también, humanamente un Dios tenían. ¿Y condenamos a esa gente? Yo dije que yo lo condeno. Y lo condenamos, sí, lo condenamos. Si me decís que la única forma es la nuestra, estamos condenando al que no acepta eso. Y no hay Perdón, ¿puedo bíblicamente no hay. ¿puedo decir una cosa? El tema está en que nosotros creemos que el logos se expresa solamente a través de la religión cristiana. El logos es preexistente y el logos se manifestó tanto así que Pablo dice que toda la naturaleza del cosmos estaba esperando la manifestación del logos. Entonces, yo particularmente pienso así, ojo, no es para defender la posición. Bueno, pero eso es lo que El logos también se puede manifestar de una manera que yo no comprenda, porque yo pertenezco a una determinada cultura, también se puede manifestar en otras culturas. El logos, ese logos que se encarnó en Jesús, no estoy hablando de que se encarnó en Cristo, porque el que se encarnó en Jesús es Cristo, es el logos. Ese logos, que puede tener otro nombre en otra cultura, se puede encarnar y se puede expresar y ese otro se puede salvar. Como diría Orígenes, que todos a la larga se pueden salvar. Ahora, si yo lo encasillo en aquello que pertenece a mi cultura, entonces seguramente si mi cultura es la Pero el cristianismo no es cultural, es universal. No, Cristo no es cultura. El cristianismo es una religión. Pero la religión es universal y el mensaje de Cristo también Es universal cuando la acepten todos. Mientras tanto, hay distintas culturas y Dios se expresó a ellos como se expresaba a los judíos antes del cristianismo. Está bien, pero lo que... Porque, perdóname. Esto yo lo digo muchas veces y lo he dicho acá. ¿Cómo hizo Abraham para salvarse? Bueno, Cristo de alguna manera se expresó en Abraham sin que exista el cristianismo. Es decir, el logos se expresó en Abraham, se expresó en No solo se expresó, se revela a Abraham en la zarza que Perfecto. Entonces, ¿por qué no se puede revelar en otras culturas? Pero lo que estábamos diciendo, ¿se acuerdan con Justino? Justino lo que decía, siguiendo la filosofía estoica, que parte del logo seminal, el logo pragmático, claro, ya lo vimos. fue conocido por distintas culturas. Exactamente. Incluso decía que Sócrates había sido salvo, que había cristianos antes de Cristo. Exactamente. Bueno, en ese Eso es lo que sentido, estoy sosteniendo. está bien, pero yo digo que es una explicación filosófica. Yo no digo que haya apoyo bíblico para afirmar eso. Estamos hablando de No hay apoyo bíblico, no hay apoyo bíblico porque la Biblia también pertenece a una cultura. Sí, está bien. Pero lo que estoy diciendo es que es una explicación filosófica para tratar de entender por qué mucha gente antes de Cristo, ¿sí? Cómo se salvaba esa gente. No hablo del judaísmo, porque los judíos se salvaban creyendo en las promesas que Dios le había hecho al patriarca Abraham. Ellos tenían su forma de salvación también, iban al seno de Abraham. Ahora, las otras culturas... Pero no era por esa promesa, sino que en esa promesa se expresaba el logos también, porque no hay salvación fuera de Dios. Pero por la fe. Por eso el autor dice, porque por fe Abraham fue contado, por obra no se salva a nadie. Era por la fe. Ahora, en otras culturas, por eso, bueno, a eso mismo. En otras culturas, siguiendo la lógica de Justino, si los mayas tenían parte del logo seminal. Entonces, y llevaron a la práctica, ahí sí, a la práctica, las virtudes, lo que le daba la salvación era la práctica de esas virtudes. Sí, correcto. Era hacer el bien. Ellos sí se salvaban por la buena. Pero eso es lo que estamos diciendo. Entonces, por supuesto, que Dios hacía sacrificios humanos, sí, por ejemplo. Entonces, si vos aceptás, disculpame, justamente, por eso digo. si vos aceptás que un maya se puede haber salvado porque el logos en forma parcial o como quieras, o en los griegos o en Sócrates, se pudo expresar, yo también puedo creer que ese mismo logos, o acepto, que ese mismo logos se puede expresar en los musulmanes. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué nosotros encasillamos, aseguramos, le ponemos límites a Dios y decimos que el logos se puede expresar nada más que en la religión cristiana? ¿Con qué autoridad podemos decir eso? Con la autoridad que está la Biblia. Pero si